Muy buenas tardes, ecuatorianos, espero que se encuentren súper bien. Y sigue la polémica en el tema Fernando Villavicencio. La hermana del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio salió a hablar y responsabiliza nuevamente al gobierno del presidente Lasso. Al asambleísta Vanegas le preguntaron también si él cree que el correísmo puede estar detrás de todo aquello, y él hace omisión a la pregunta, pero en cierto aspecto manda una indirecta. La comisionada por la paz, designada por el propio Guillermo Lasso, Claudia Milena Garzón Padilla, da su posición frente al caso Fernando Villavicencio. Y atención con ese comentario que usted lo va a estar viendo a continuación. Pero antes, amigos, para que se entere de todo esto, qué es lo que dijo la hermana de Villavicencio, recuerde seguirme y suscribirse para que esté informado. Y también darle al botón de unirse. Este gobierno inoperante, porque no es la primera persona a la que cafetean, fueron parte de las palabras de la hermana de Fernando Villavicencio. Y en realidad tiene toda la razón, no es la primera persona participando curules en estas elecciones, que lamentablemente ya no están entre nosotros. Son muchas personas que participaban para alcalde, entre otros políticos también, de menor rango que Villavicencio, pero los hay. Estas fueron las palabras de la hermana de Fernando Villavicencio. Es terrible ¿Por qué dice lo que usted está que la pasando en el culpa, país. que la culpa es del gobierno, del actual gobierno del presidente Lasso? Porque el gobierno del presidente Lasso sabía el grado de riesgo, el 97% de inseguridad que le dio a Fernando. No le dio protección, señor periodista, sabiendo el grado de vulnerabilidad que él tenía. No le dio protección. Estuvo en un meeting de la campaña, no hubo policías, no hubo nada. El gobierno inoperante tendrá que responder, porque no es el primer crimen. Quisieron acallarle la voz, lo mataron de la forma más cruel. Estaba atrás, había mucha gente, le estaban cubriendo, pero no era la policía, eran unos 4 agentes que yo les vi, y un morenito que está ahí. Pero mire, es una escolta, realmente nada. Debía estar la Policía Nacional con ametralladoras y todo, no, sabiendo el riesgo. Eso ya fue un complot. Sabían, todo lo planificaron. Y usted verá que todos tienen que salir a la luz. Ahí hay un Dios todopoderoso. Nadie se va a burlar de Dios. Nadie se va a burlar de Dios. Insisto que esto se conozca a nivel internacional. La comisionada por la paz, Claudia Garzón, da su punto de vista, su perspectiva de lo que ella ha podido averiguar, ya que afirma haber sido cercana a Villavicencio, que estas palabras, en cierto aspecto, están alejadas de las culpas de Correa. Escuchemos. Es un magnicidio lo que ha ocurrido con él, equivalente al que ocurrió en nuestro país con Luis Carlos Galán Sarmiento. Es un magnicidio, por supuesto, Juan Diego. ¿Quiénes querían matarlo? Fernando siempre hablaba de mafias, pero cuando se hablaba de mafias, él no solo se refería a las mafias de bandas o de DGOs, de grupos de delincuencia organizada. Él también hablaba de mafias en la política, en el poder, en el Estado, en el gobierno, de fuerza pública. ¿Sospecha de lo que ocurre después de que él sale del mitin político? Desprotección totalmente, él estaba desprotegido. La forma en que él sale, por el lugar donde él sale, a la camioneta que lo espera, no tenía absolutamente seguridad. Es como si lo hubieran entregado, Juan Diego, a la muerte. ¿Así? Así lo veo. ¿Él tenía carro blindado? Él tenía carro blindado, pero tenía un esquema de seguridad. Y no era blindado tampoco. ¿Usted conoció cara a cara a el considerado Pablo Escobar ecuatoriano, a Fito? Por supuesto, nosotros hicimos también existen unos videos, el acercamiento que tuvimos, los diálogos diarios con ellos para trabajar en ese proceso de paz. Hablar con ellos, de saber qué piensan de la paz, pero también descubrir que con alias Fito, alias JR y las otras personas que pertenecen a otras estructuras, saber cada vez conocer que el crimen organizado no se fortalece solo. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, había abierta y claramente complicidad de
las autoridades y el gobierno ecuatoriano? El crimen organizado se fortalece cuando existen vínculos de Estado, de gobierno y de personas que pertenecen a fuerzas, a policía, por ejemplo, en este caso, por supuesto. Es decir, ¿este es un narcoestado, Ecuador, tal como usted me lo está describiendo? Cuando hablamos de corrupción, donde se permea solo la corrupción, la maldad, donde la guerra, la violencia y la sangre es un negocio para otros, ¿cómo lo podemos llamar, Juan Diego? ¿Y cuál es el combustible detrás de todo esto? ¿Y cuál es el motor que mueve esta mafia que usted describe? Acá estamos hablando, es una guerra de poderes. Acá tenemos más o menos 8 o 9 grupos de crimen organizado. ¿El presidente Lasso sabe eso que usted me está contando? Por supuesto. El presidente Guillermo Lasso, le entregamos un documento para decirle esto hay que hacer. Hablé con él, él sabía muy bien que muchas personas estaban ahí permeadas de corrupción, pero a veces ¿Y qué no pasó? quieren hacer. ¿Qué le dijo cuando usted le informaba eso? Una colombiana, mujer, diciéndole la verdad. Muchas personas sabían que un país tembló por ello. ¿Qué sabe usted acerca de las versiones que corren, de los nexos de los que hablan, de toda esta criminalidad mafiosa ecuatoriana y Colombia? Bueno, acá estamos hablando justamente por el poder que se tiene en este momento en Ecuador con el tema de dólar. Y por supuesto que nexos existen. Claro que existen los nexos, pero acá es quién trabaja para quién. Y acá empieza justamente la sofisticación del crimen fronterizo. Claro que se da. Ecuador está impregnado de colombianos. Sospechosamente apareció muerto el sicario que habría disparado contra Villavicencio, incluso dentro de las instalaciones de la Fiscalía misma. ¿Qué le hace pensar a usted eso? No llegar al punto de donde se ordena la muerte. Hay que silenciar. Eso es lo que pasa. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Ricardo Vanegas, un amigo cercano a Fernando Villavicencio, no solo en lo político, también daba su opinión y le hicieron una pregunta difícil de contestar, dada la postura que él tiene. ¿Estaría el correísmo detrás de todo esto? Esto fue lo que dijo Ricardo Vanegas. En la campaña todos los candidatos hablan del tema de la seguridad. Claro, el único candidato que ha tenido una posición de verdad, no de discurso, sino de verdad, de enfrentamiento con los grupos mafiosos y delincuenciales, era Villavicencio. Los otros simplemente dicen, voy a hacer, pero no han hecho nada. Ujú. Y por eso es que él era el que tenía más seguridad y el que más riesgo tenía. Ujú, ujú. Y cuando estaba el gobierno de Correa, ¿usted hizo referencia al gobierno de Correa como parte responsable de lo que le pasó a Villavicencio? ¿O me pareció a mí? Yo quiero señalarle, Villavicencio tuvo una posición muy crítica al gobierno de Correa y fue perseguido por ese gobierno. Perseguido porque tuvo que ocultarse durante varios meses en el oriente ecuatoriano, porque Sí. tenía orden de prisión. Luego la situación jurídica de él se aclaró y él siguió haciendo sus investigaciones y publicando sus textos periodísticos y sus libros. Y fue elegido asambleísta en la asamblea que feneció el 14 de mayo. Ahí yo tuve una participación más activa con Fernando porque integramos el Frente Parlamentario Anticorrupción. Él era un acérrimo contrario del correísmo. Desde antes de la asamblea y durante la asamblea y después ya como candidato a la presidencia de la República. Eso es real. ¿Usted podría afirmar que esto tiene que ver con, que el correísmo tiene que ver con su muerte? Yo no puedo afirmar ni negar nada. No, Bien. usted me está preguntando el antecedente y yo se lo estoy contando. Sí, Porque sí, además es un hecho perfecto. público, pues, no, yo no le estoy diciendo lo que no es verdad. Acá hay personas que piensan y a lo mejor aseguran que eso es así. Pero yo no le puedo decir esto porque obviamente hay un proceso de investigación. Claro. Y se tiene que llegar a descubrir quiénes han participado en el hecho.
Obviamente el candidato. Bueno amigos, nos estamos viendo en un siguiente video, los espero. Y recuerde suscribirse y seguirme para que no se pierda nada.